Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Mm, buenos días, buenos días. Hay poquitos participantes de momento. Caterín y Laura. Pero vamos a empezar la clase en poquitos minutos. Vamos a esperar por si alguien se conecta, que todavía son menos 3 minutos. Laura, ¿de dónde eres? ¿De qué lugar? Caterín. Sí, de Colombia sé que sois de Colombia, pero ¿de qué lugar de Colombia? De casa. Uh, no lo puedo leer. Voy a encender más luz. Perdonadme que voy a encender más luz porque es demasiado pequeño. Ahora. De Casanare y de Santo Tomás. Vale. Un poco más de audio, vale. Vamos a ponerlo a tope. Está a tope. Intentaré hablar lo más alto posible. Bueno, esta asignatura, ya es la hora, esta asignatura es muy bonita. Sabéis que es una asignatura en la que se dan las bases teóricas o las bases teóricas sobre las que se fomenta el aprendizaje, ¿no? En este caso, la psicopedagogía. Eh, la asignatura se llama Aprendizaje y Psicopedagogía, resultados, procesos, factores y resultados del aprendizaje. Procesos, factores y resultados del aprendizaje. Procesos, factores y resultados. O sea que un poco nos viene a decir que es todo lo que es, todo lo que conlleva la intervención del aprendizaje, ¿no? El proceso, los factores que influyen y los resultados que se obtienen. Pero es muy teórica, es muy de las teorías de psicopedagógicas. Mi nombre es María Milagros Almajarraez, yo soy doctora en psicología, licenciada en psicología también y psicóloga clínica, entre otras cosas, porque también trabajo de psicóloga educativa y de psicóloga forense, inclusive de psicóloga laboral. Y después, o sea que también soy doctora en educación y graduada en magisterio de educación infantil. Y también como psicóloga educativa ejerzo y como docente en la UNIR. Por tanto, digamos que tengo la unión de las dos cosas en las que estoy en este máster. Por un lado, la parte de la psicología y por el otro lado, la parte de la pedagogía y la educación, ¿no? Pero con todo el itinerario completo. Además, trabajo en un gabinete psicopedagógico, además de en el hospital. Y bueno, pues un poco intentaré en todas las clases, en la medida de lo posible, poner ejemplos prácticos que os sirvan de guía para entender los contenidos. Esta asignatura pertenece al área de psicopedagogía y desarrollo infantil, pero también pertenece al área de psicología educativa y psicobiología. Tenemos 15 semanas, del 21 de marzo al 8 de julio. Como sabéis, el máster
de unir, el máster de unir, bueno, todos los másteres de unir, y en concreto este de psicopedagogía, el máster universitario de psicopedagogía, tienen las mismas horas que otros máster de 2 años, lo único que son comprimidos, ¿no? Están compactados, o sea, a nivel créditos tienen los mismos créditos, pero los dais de forma más compacta. Y luego tiene la ventaja de que al ser online, pues cada uno un poco se distribuye su tiempo según sus necesidades, ¿no? Pero no por ser de más corta duración significa que tiene menos contenidos o menos clases. No, no, no. Tiene bastantes contenidos y bastantes clases. O sea que a nivel competencial salís muy preparados, tanto como aquellos los que están 2 años en forma presencial. Dicho esto, me alegro de que hayáis elegido este máster de psicopedagogía de la UNIR y me gustaría saber un poco el perfil de cada uno de vosotros, ya que empezaron las 2 personas que se conectaron. Laura y Catherine empezaron diciéndome de dónde eran. Y bueno, un poco, todos sois de Colombia, me imagino. De Panamá. Milagros es de Panamá. Vale. Colombia, desde Bogotá, exactamente, desde la capital, ¿vale? Vale, y ahora me están diciendo un poco la rama de donde vienen. Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana. Los demás, porque al venir de un máster, tienen alguna licenciatura o diplomatura o graduado de partida, o sea, de base, para poder acceder a este máster. Pedagogía infantil, Jennifer, muy bien. Lady también, pedagogía infantil, licenciada en inglés y castellano, al igual que tu compañera Catherine. En ciencias sociales, ¿vale? O sea que tenemos distintos perfiles con un objetivo común, que es tener la maestría en psicopedagogía o ser magíster universitario en psicopedagogía, ¿verdad? Mira, también en pedagogía infantil va ganando, pero mira, aquí aparece humanidades. Vale. ¿Qué perspectiva tenéis de esta asignatura? Para saber de dónde parto. ¿Tenéis alguna perspectiva? ¿Alguna idea? No sé si habéis podido mirar el temario. Buenos días, Luisa. Bueno, parece que no hay ninguna perspectiva de inicio. Bueno, pues si no tenemos ninguna expectativa inicial, pues deciros que la asignatura tendrá, tendremos que hacer aplicaciones prácticas con las teorías psicopedagógicas. Tenemos 15 semanas con esta primera sesión de presentación y sesión, o sea, con la presentación y la sesión de cierre. Son 12 sesiones por tema, porque son 12 temas. Después tenemos 3 sesiones en que se explica la actividad y 3 sesiones opcionales de refuerzo, ¿vale? La presentación es hoy junto a la primera clase, el tema 1, y la sesión de cierre normalmente lo que suelo hacer es un simulacro de examen. ¿Para qué? Porque aunque yo sé que lo que quieren es aprender y que os motiva a apuntaros un máster es
es el proceso de aprendizaje, el aprender y sacar jugo a cada una de las asignaturas del máster, también es necesario probar. Entonces es más fácil si ya hemos hecho un simulacro de examen, sabemos a qué, qué nos vamos a encontrar, a qué nos vamos a afrontar o qué vamos a enfrentar cuando llegamos y nos sentamos en el examen. Entonces, el simulacro da cierta confianza y sabes el tipo de examen que te va a aparecer. Además, en este PER se ha cambiado el tipo de examen con respecto al PER anterior, en esta asignatura en concreto. Por tanto, va a haber unas diferencias contra si conocéis a alguna persona que la ha dado en el cuatrimestre anterior, en el PER anterior, pues el examen va a ser diferente. La asignatura y el temario sí va a ser la misma, pero la evaluación no. La evaluación se ha optado por un cambio. Melissa nos está diciendo que ella es licenciada en educación infantil. Vale, casi todos son veo que de pedagogía o de educación infantil, salvo algunos de ciencias sociales y algunos de humanidades y algunos de inglés y lengua castellana. Humanidades, pero el perfil mayoritario es educación infantil, vale. Tenemos una semana sin clases, que es la semana de repaso, que va a ser del 11 al 15 de abril, y luego el resto de las semanas hay clases. Los exámenes serán la semana del 15 al 17 de julio, en ordinaria, en convocatoria ordinaria, como no, y luego en extraordinaria el 17 y 19 de febrero, pero del 2023. Pero no creo que tengan problemas. Con esta asignatura yo creo que todos vamos a sacarla en ordinaria. Hombre, salvo aquellos que no se presentan, entonces ya nos vamos a extraordinaria. Me dice Gloria, buenos días. De Colombia, licenciada en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. Todo en la misma licenciatura. ¿O son dos licenciaturas distintas, Gloria? Entiendo que es la misma, ¿no? Que se llama así, licenciatura en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. Aquí en España serían cosas distintas. ¿Que no escuchas nada? Tendréis que poneros unos cascos o subir más el volumen, puesto que estoy de banda de conexión al máximo y con respecto al sonido también lo tengo puesto al máximo. O sea que está a tope. De todas maneras voy a... No, he probado la música para ver si se escuchaba. Con la prueba. Adobe Connect tiene una prueba para cuando es que está mal mi micrófono, probarlo, ¿no? Y he hecho la prueba y funciona estupendamente. Entonces, no se debe a mi micrófono. Sabéis que tenemos una parte de la nota que son el desarrollo de las actividades continuas. Y estas son el 40%. Mientras que el 60% pertenecen a la evaluación final, a la prueba de examen, ¿no? Dos cosas importantes. Hay veces que con menos tareas se llegan a esos 4 puntos de la evaluación continua. ¿Por qué? Porque si sacas muy buena nota en una parte de las tareas, ya lo demás no te suma más de 4 puntos, puesto que el máximo es 4 puntos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo siempre recomiendo hacer todas las actividades. ¿Por qué? Porque las tareas y las actividades al final es lo que os proporciona el aprendizaje práctico.
porque al final es que la teoría la ponemos en práctica a través de las actividades. Entonces, eso es lo que realmente nos genera interlazar los conocimientos, ¿no? De la teoría a la práctica. Entonces, y genera un aprendizaje significativo que no se nos olvida. Mientras que si no las hacemos, obviamente, pues nos quedamos solamente con la teoría. Una persona que saque un 4 máximo, o sea, el 40%, un 4, que son los 4 puntos obtenidos de la evaluación continua de las actividades, pero no supere el examen, no se podría hacer la media. ¿Por qué? Porque en otras promociones preguntan, bueno, pero si yo saco un 4 y tengo un 4 en el examen, ¿no? Que equivale más o menos a 2 puntos, de la evaluación continua. Y tengo 4 porque tengo el máximo de puntuación en la evaluación continua, pues 4 y 2 son 6, pero no, porque no se hace media si no se ha superado el examen. O sea, que lo único, las tareas, la evaluación continua lo que hace es subir la nota, pero sí hay que partir de que el examen hay que sacar un 5, que equivale a 2 puntos y pico a nivel de puntuación para la nota final. Entonces tenemos un examen que va a tener 24 preguntas, 24 ítems de verdadero y falso, y luego un supuesto con 3 o 6 cuestiones. ¿Por qué pone 3 o 6 cuestiones? Que aquí, por cierto, está como tachado, pero sí, pone 3 o 6 cuestiones. Probablemente van a ser 6, porque todavía el claustro no se ha reunido para esa última decisión, pero seguramente van a ser 6 cuestiones de ese supuesto práctico final. De tal forma que las personas que manejen bien la práctica, ya con eso casi lo tienen hecho, ¿no? Y luego esos 24 ítems de verdadero o falso. En todas las clases vamos a ir ensayando también unos ítems de verdadero y falso. Y luego en el simulacro de examen vamos a ver un simulacro exacto de un examen real. Entre todos vamos a hacer ese simulacro de examen que nos ayuda a saber qué nos vamos a encontrar, cómo y cómo afrontarlo, ¿no? Y se nos quita ese nerviosismo que nos puede producir el tener que hacer un examen. Las cuestiones son casos de análisis. No, las 24 cuestiones de verdadero o falso son ítems de verdadero o falso de teoría. Y luego el supuesto práctico, que tiene 6 cuestiones. Esas cuestiones sí son de casos prácticos. Las cuestiones del supuesto práctico sí son de aplicar cosas, como vayamos viendo en las actividades, o de diagnóstico, o de no sé qué, o sea, son cuestiones prácticas. Los supuestos sí, Diana. Los supuestos, las cuestiones de supuestos sí son prácticas. Mientras que los ítems de verdadero y falso, esos sí son de teoría, ¿vale? Entonces digamos que se compone nuestro examen de 24 ítems de verdadero y falso y un supuesto práctico con 6 cuestiones, que valdrán un punto cada cuestión. Por tanto, si no recuerdo mal, eran 4 y 6. Por tanto, con el supuesto práctico es muy fácil conseguir ese aprobado que os decía, ¿vale? Aunque sé que vosotros no vais solo por aprobado, sé que vais a sacar nota. Eso lo tengo muy claro. Soy un grupo no demasiado grande, con lo cual vamos a intentar en cada clase resolver las dudas que podamos tener sobre la marcha, y si no, sabéis que tenéis el foro de preguntar al profesor, ¿verdad? Bien, la comunicación en esta asignatura es a través de, como todas las, menos en el TFM. En el TFM de los másteres podéis tener contacto directo con vuestro director de TFM, ¿no? Con el profesor que se ocupa de la dirección del TFM. Pero en el resto de las asignaturas, el contacto se hace a través de vuestros tutores. Escribís a vuestros tutores y el tutor es el que traslada al profesor. Cuando es algo personal, cuando es algo de la materia,
tenemos el foro de preguntas de la profesora, ¿vale? O preguntas del profesor. Entonces tenéis un foro ya abierto donde podéis poner todas las dudas con referencia a la materia, ¿vale? La finalidad de esta asignatura, pues saber cómo vamos a actuar, cómo se actúa sobre el aprendizaje, cómo el psicopedagogo actúa sobre el aprendizaje. El objetivo, identificar tanto las posibilidades de actuación que tenemos sobre el aprendizaje de las personas, como conocer cómo son los mecanismos del aprendizaje en sí mismos, ¿no? Y reconocer qué factores intervienen en este aprendizaje. La asignatura se ha dividido, si digo se ha dividido porque somos varias profesoras que damos esta misma asignatura en el máster. Entonces se ha dividido en 5 bloques de los 12 temas que decía inicialmente. Por cierto, una cosa que no dije, que los ítems del examen, que son 24, son 2 por tema, porque en la convocatoria anterior eran en general de todos los temas y podías tener un tema con muchos ítems y otros con menos. Ahora no, ahora se ha llegado por unanimidad a que 2 por tema, con lo cual vas a tener 2 ítems de cada tema de los 24 que aparecerán en el examen. Nosotros nos encontramos que el tema 1, del tema 1 al 4, es un poco reconocer cómo el aprendizaje es necesario en la vida, dónde aparece, qué tipos hay y cómo se va desarrollando. Incluso habla del peso de las teorías genetistas y de las teorías ambientalistas y de la interacción de ambas en los desarrollos del aprendizaje. Los bloques del 5 al 7, o los temas del 5 al 7, el segundo bloque, nos transmite los estilos educativos, los modelos educativos, los patrones educativos y las rutas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy de escucha, hay gente que es de aprendizaje visual, hay gente que es kinestésico, se tiene que mover y hay diferentes formas de aprendizaje. Entonces vamos a conocerlas todas porque cuando nosotros trabajamos como aprendizaje para actuar nuestro aprendizaje al estilo del alumno y al patrón que tenga, ¿no? Y estudiado infantil, ya saben que existen distintos tipos de rutas de aprendizaje. En el bloque 3 nos centramos más en el papel principal que tiene la persona en su propio aprendizaje, en cuál es la función o la importancia de esa motivación intrínseca, de todas esas áreas personales, cuestiones más personales que afectan al aprendizaje. En el bloque 4, del tema al 10 al 11, ahí vamos a ver cómo los contextos varían el aprendizaje. Por eso es muy importante cuando hagáis una propuesta de intervención o una intervención aplicada psicopedagógica, tener en cuenta el contexto, porque el contexto varía toda la forma, o sea, todas las actividades tienen que ir diseñadas en función al contexto, a la persona y al contexto. Persona, que es lo que vemos en el tema del 8 al 9, y contexto, que es lo que vemos en el tema del 10 al 11. Porque al final el contexto no es lo mismo, y siempre lo digo, no es lo mismo el aprendizaje en el medio rural que en el medio urbano. No es lo mismo el aprendizaje en una escuela inclusiva con 5 alumnos con dificultades graves de aprendizaje que en una escuela de 40 alumnos que no tienen dificultades de aprendizaje. O sea, el contexto donde vamos a aplicar y a intervenir las propuestas de intervención es muy importante analizarlo. Tenerlo en cuenta para vuestro TFM. En el bloque 5 nos encontramos con el último tema. El último tema que es simplemente pues ver, digamos que es un proceso
de integración de todo lo demás. Es darle importancia al valor del aprendizaje en sí mismo, a la importancia del individuo, a la importancia del entorno y de la propia comunidad de aprendizaje, porque entre todos se forman comunidades de aprendizaje. En esta clase vamos a hacer una comunidad de aprendizaje y espero que sea cooperativo y si no, por lo menos colaborativo, ¿no? Cooperativo y colaborativo. Es más, yo siempre lo suelo decir, o sea, la clase con este grupo no será igual que la clase con el otro grupo y no será igual que la clase con otro tercer grupo. ¿Por qué? Porque la clase no solo la va a formar el profesor, sino la va a formar y los contenidos, sino que tienen que ver los miembros que interaccionan, lo que ustedes participéis, las dudas. Yo voy a generar normalmente muchas reflexiones en alto para que ustedes me contesten, ¿no? Y entonces, en función de vuestras intervenciones, se enriquece más la clase o se enriquece menos. Espero que como todos y todas, la mayoría son de educación, me participéis mucho, ¿no? Y los que no son de educación, por favor, participar también, porque a veces el punto de vista desde fuera es mucho mejor que desde dentro. Sabéis que a veces cuando observamos mejor desde fuera que desde dentro, ¿no? Que el que está sesgado por estar dentro de ese ambiente educativo. Nuestras 3 actividades. La primera actividad, hay que hacer un supuesto de una situación de aprendizaje. Ya se explicará en su momento en el tema, por supuesto. Cuando llegue la explicación de la actividad la vamos a explicar con detenimiento, pero para que os hagáis una idea, por si hay gente que le gusta avanzar y mirar, es una situación de aprendizaje en la cual tú, a través de un supuesto, el que tú creas, el que tú crees, pues vamos a generar una situación en la que vamos a describir los factores que influyen en el aprendizaje, también el tipo de aprendizaje, hablar de los factores externos, de los factores internos, pero previo a esa actividad hay un foro que en breve voy a abrir. En ese foro se lee un artículo y es un artículo científico y a través de ese artículo científico tú generas respuesta a una serie de ítems que se preguntan en el propio foro y luego debatís entre vosotros. Y se van generando el contexto. Vais a ir generando el contexto y ese contexto luego se le da traslado a la actividad. Entonces, cada actividad va a variar en función del grupo porque cada grupo va a generar en su foro su propio contexto, que se traslada luego a la actividad de cada uno y luego se sigue dando respuesta a todos los ítems o las peticiones de la actividad 1. Entonces, la actividad 1 va directamente relacionada con el foro. La actividad 2 es ya individual, en la cual pues hay que crear un patrón de aprendizaje, pero no solamente eso, esa es la característica más global. Hay unas cuestiones individualizadas. Luisa Fernanda nos había dicho antes, que no lo había visto, que pública o privada te refieres a que no es distinto un contexto público que un contexto privado, efectivamente. Los contextos son muy importantes. La actividad 3 son de los mecanismos internos de autogestión para el aprendizaje de una situación de aprendizaje dada, ¿vale? Pero no os preocupéis de las actividades ahora porque en su momento se irán explicando una con detenimiento, ¿vale? Y hay unos test de autoevaluación en cada tema. Normalmente no son de ABCD, esa es la imagen que ha copiado nuestra directora, pero no, los nuestros son generalmente de verdadero y falso. Y hay asistencias a clase. La asistencia a clase, por ejemplo, hoy la clase que hay a continuación, la presentación no, sino la clase que hay a continuación, pues vosotros y vosotras podéis ya poner asistí a la clase tal y se os va corrigiendo la asistencia a clase. Hay que tener 2 asistencias a clases que son puntuables. El resto, pues espero que participéis por aprender y porque muchas veces en la clase se enriquece con todos, cuanto más gente mejor, hasta un límite, claro, pero no sois un grupo demasiado amplio. Y luego, porque en clase se hablan de las cosas importantes, entonces también os da una guía de cómo hacer las actividades y de cómo desarrollarse en el examen.
Entonces, participar en clase y participar en el foro de preguntas de la profesora con las dudas, ¿vale? Pero en clase sobre todo ya veréis que voy a hacer muchas preguntas al aire para que el que quiera me puede responder. Me pueden responder o bien por donde estáis escribiendo ahora mismo, por el chat, pero también os puedo dar voz, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con daros voz. Me gusta además que la gente participe con vos y se anime y explique su perspectiva. Todos los temas tienen. Pregunta Diana, creo, no sé si es una pregunta. Diana Milena, Merchan, doble apellido. Merchan Bis. Con este máster podemos realizar diagnósticos de dificultades de aprendizaje o solo está ligado a los resultados que arrojan las pruebas neuropsicológicas y las deberá realizar solo el psicólogo. Vale, vamos a ver, los diagnósticos siempre los realiza un psicólogo. O sea, diagnósticos como tal, el psicólogo es el que, es más, no solo el psicólogo cualquiera, aquí por lo menos en España, únicamente el psicólogo clínico, entiendo que en Colombia igual. El psicólogo clínico es el que tiene la competencia de poder ponerle el diagnóstico, ni siquiera el psicólogo educativo, el psicólogo laboral o el psicólogo general, es el psicólogo clínico el que pone el diagnóstico. Bueno, el psicólogo clínico o el psiquiatra, ¿no? Él es el que pone el diagnóstico, él o ella. Después son normalmente los psicopedagogos los que intervienen cuando las cuestiones que se etiquetan afectan al aprendizaje. Cuando va unida la etiqueta a una dificultad de aprendizaje, ahí interviene el psicopedagogo o psicopedagoga. Entonces, normalmente a los psicopedagogos y a las psicopedagogas les viene ya el alumnado etiquetado, pero tiene que conocer las características de ese diagnóstico para saber cómo intervenir, porque la intervención sí la va a hacer el psicopedagogo o la psicopedagoga. No sé si con esto he dado respuesta. Entonces, claro, y luego el psicopedagogo, sabéis que tiene distintas áreas de aplicación. Bueno, lo veréis en la asignatura de prácticas de la propia asignatura, porque a veces no solamente con el menor o la menor de forma individual, sino que a veces actúa diseñando unidades didácticas para toda la clase que pone en práctica el docente. O sea, desarrolla proyectos de intervención que el psicopedagogo no aplica, que lo aplica el docente en el aula. Otras veces son intervenciones directamente con el alumno, en consulta privada, por así decirlo, ¿vale? Y otras veces el psicopedagogo no está ni siquiera en el área de la educación, puede estar en el área de lo laboral. ¿Cómo? Pues ayudando a las personas a la búsqueda de empleo y lo que hace es orientación profesional. O puede estar el psicopedagogo en una función de envejecimiento de tercera edad y están en centros de mayores para hacer unidades didácticas e intervenciones. No son unidades didácticas como tal de aprendizaje, pero sí que es una tarea de aprendizaje, ¿no? Cognitiva o del tipo que sea, que realizan en un centro de mayores. Entonces, no estamos pensando siempre en el psicopedagogo que actúa en educación, en un colegio o una consulta privada, pero hay más allá. O incluso el psicopedagogo que actúa en hospitales, porque hay niños escolarizados y hay unidades didácticas para los niños que están escolarizados. Entonces, el psicopedagogo tiene más funciones que únicamente del área escolar. Lo que pasa es que sí que esta asignatura está un poco más relacionada o enfocada a la cuestión más escolar, más del aprendizaje educativo, ¿vale? Pero ya os viene con el diagnóstico dado. Esta asignatura más bien es sobre las teorías de aprendizaje y cómo implementarlas dentro de vuestras unidades didácticas. Cómo tenerles en cuenta los distintos estilos educativos, los distintos patrones educativos, los distintos teorías psicológicas y psicopedagógicas de los distintos autores para generar actividades.
Para que os hagáis una idea, los que estáis realizando el TFM, no, los toca en el próximo cuatrimestre. Hay un apartado en los TFM que pone teorías o bases psicopedagógicas. Pues esta asignatura iría por ahí. Y luego hay otro apartado donde pone realidad del sujeto. Pues la realidad del sujeto, pero tenemos que tener en cuenta su estilo de aprendizaje. Y entonces también esta asignatura nos va a servir mm, muchos apartados de los TFM que van a ser de propuesta de intervención o intervención aplicada. Sí, como dice Jennifer, en base al diagnóstico, luego los psicopedagogos, las psicopedagogas intervienen. Bien, me fui. Que la presentación del contenido de cada tema, las ideas sueltillas para explicar están en el PowerPoint, pero nosotros en cada tema hay un vídeo, hay una presentación de recursos a fondo, porque hay clases grabadas o llamamos clases magistrales, que no son en directo, sino que se las reparte normalmente un compañero o una compañera y están como píldoras formativas dentro de la plataforma, y pinchando sobre el enlace os lleva a ellas y os da información. Entonces en cada tema podemos hacer uso de esos recursos de la plataforma de las clases magistrales, ¿vale? Luego tenemos otros vídeos que yo pongo en las clases independientes, un poco para clarificar o para daros ideas o simplemente para centrar un tema. A veces lo pongo como ejemplo y a veces como antiejemplo. Se me ocurren a veces las dos vías. Y luego resolvemos todas las dudas que se vayan planteando en clase, presentamos siempre en la última diapositiva esos recursos a fondo y os hago, a veces no os lo pongo en la presentación, por ejemplo hoy no os lo he puesto en la presentación, otras veces sí. En la presentación os pongo unas preguntitas de cierre de verdadero o falso, ¿vale? Pero en cualquier caso siempre las hago verbalmente. Vale, ahora os voy a cargar el tema de hoy, ¿no? ¿Alguna pregunta de cómo va a ser la asignatura? Muy claro, vale. A la expectativa. Cuando oigo la expectativa, me da la sensación de que están en alerta, que no están relajados. Espero que no estén en alerta, que simplemente estén activados para el aprendizaje. Eso es, Luisa. Atento para el aprendizaje, pero en alerta no, porque en alerta ya genera ansiedad, demasiada alerta. Os estoy subiendo ahora mismo la presentación del tema 1. Ahí en archivos 3 tenéis la presentación de la asignatura y la presentación del tema 1. Bueno, antes de empezar con el tema, ¿cómo definiríamos el aprendizaje? ¿Cómo lo definiría? No me gusta esta presentación, voy a coger la otra. ¿Cómo definiríamos el aprendizaje?
Intercambio de experiencias significativas. Bien. Es una definición muy bien, Luisa. Proceso mediante el cual las personas adquieren conocimiento. También. Un proceso de conocimiento. El proceso de aprendizaje es lo que puede llegar a ser. ¿Por qué llegar a ser? Porque si se les dota de herramientas o competencias, llegamos a ser. ¿Podría ser? También es un proceso en que el individuo aprende, por supuesto. Pero si yo le doy herramientas a una persona y le doy conocimientos, ¿de dónde adquiere los conocimientos? De la experiencia. Y eso también es aprendizaje, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces al final, Milagro ya mete la competencia de saber hacer, ser y hacer. Muy bien. Ya lo más fino. Proceso en el cual la persona adquiere conocimientos, destrezas, habilidades para aprender a hacer y hacer. Muy bien, muy bien. Vale. ¿Y por qué es tan importante en psicopedagogía el aprendizaje? ¿Por qué es tan importante en psicopedagogía el aprendizaje? Porque hay diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes ritmos, diferentes estilos, diferentes patrones. Todo eso lo que he ido nombrando en la clase de presentación. Hay tantas personas distintas que hay distintos tipos de aprendizaje. Lo que pasa es que hay unos tipos ya que por número se han ido englobando. Y además el aprendizaje es, digamos, continuo, holístico, a lo largo de toda la historia de una persona. Por tanto, es lo que se conoce como el término, y yo a mí el inglés no me gusta, ¿no? Mucho, yo soy de español y portugués, el lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y lo podemos desarrollar en el entorno propiamente escolar y académico, pero también en otros ámbitos como el no formal, como puede ser en una comunidad de vecinos, en un ámbito social, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia, menores en situación de desamparo, no sé, que es un contexto social que les une, un grupo de alcohólicos anónimos, o un grupo informal incluso, un grupo de familia, un grupo de amigos, un grupo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en todos los contextos podría haber aprendizaje. Lo que pasa es que una es formal, otra es no formal y otra es informal. Pero en todos esos contextos se puede dar aprendizaje. Entonces, por eso el psicopedagogo decía en vuestra presentación que puede estar en distintas áreas, porque en todas ellas se dan aprendizajes. Por eso pueden ir a la laboral y hacer orientación profesional o trabajar con personas víctimas de X, de terrorismo, de no sé qué, de tal. O trabajar en el área de informal, suele ser menos común, pero bueno, normalmente trabajan en el área de educación formal o no formal. Pero el aprendizaje puede darse en todos esos contextos. Vale, dicho esto,
nos planteamos qué es, que ya me lo habéis dicho, y entonces el aprendizaje son experiencias e influencias personales, ambientales, que nos hace enriquecernos, modificar conocimientos, porque tú puedes tener uno y luego verse modificado porque recibes otra información y cambiar y flexibilizarlo, ¿no? Pero también adquirimos habilidades, adquirimos valores, adquirimos actitudes con ser y comportamientos o visiones del mundo en el que nos rodeamos o en el que estamos, ¿no? Bien. El aprendizaje académico, ahí ya sí que es el formal e institucional. En el aprendizaje social es el que va más unido a esas áreas, como decía yo, que es más de la parte de grupos que les une una determinada cuestión. Y el comunitario, pues una comunidad de vecinos, una comunidad de personas que tienen algo común, ¿no? Y en todas ellas hay distintos ámbitos de actuación. Nosotros también podemos abordar, el psicopedagogo puede abordar un aprendizaje personal, ¿no? O sea, de salud, de bienestar, como hacer un tema transversal, como pues por ejemplo, imaginaros que hacéis una propuesta de intervención para educar en hábitos saludables de alimentación. Eso es transversal. Puede ir a cualquier edad, dirigida a cualquier edad y en cualquier área, desde la social, desde la académica, desde cualquier área. O educar en valores. Educar en valores puede ser a cualquier edad. El objetivo de este tema un poco nos vamos a quedar en el marco escolar, en el marco académico y en el ámbito social, o sea, porque daros cuenta que el aprendizaje tiene esa triple acción, la personal, la académico y el social, ¿no? O sea, nosotros somos personas que estamos dentro de un contexto educativo, pero que a su vez vivimos en un entorno social. Entonces, esos son los tres ámbitos que va a tener de actuación. Si nosotros generamos un aprendizaje, cualquier aprendizaje, una unidad didáctica, siempre nos basamos en una idea de aprendizaje que ya tenemos. Porque los aprendizajes son de muchos tipos, ¿no? Aquí en la transparencia vemos que hay aprendizajes automáticos. ¿Qué puede ser un aprendizaje automático? ¿Qué se os ocurre que puede ser un aprendizaje automático? ¿Conducir podría ser un aprendizaje automático? ¿Conducir un vehículo? ¿Podría ser un aprendizaje automático? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Vale. ¿Es repetitivo? ¿Es repetitivo? Sí. ¿Tardas días en aprender? Sí, tardas días en aprender.
Pero luego, para que os hagáis una idea, un aprendizaje automático es el de las máquinas. Entonces, todo lo que una persona haga que lo acabe haciendo como una máquina es como automático. Explícito, asociativo, no asociativo, significativo, cooperativo, colaborativo, emocional, observacional, experiencial, por descubrimiento, receptivo y memorístico. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál es el modelo de aprendizaje que más os gusta? El experiencial. El de descubrimiento también está muy bien, ¿eh? Porque es ir descubriendo, investigando, indagando para llegar a las conclusiones. El experiencial también, por supuesto. El observar también se aprende observando, pero es mejor que se aprende más haciendo en el experiencial. El aprendizaje emocional también. Si un aprendizaje despierta emociones, no es un aprendizaje que se queda más grabado. El aprendizaje significativo es importantísimo, Jennifer. ¿Por qué es importantísimo? Porque el aprendizaje significativo es que se va añadiendo, como ya sabéis, a lo anterior, y entonces se va consolidando, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje cooperativo y qué es el aprendizaje colaborativo? ¿Sabéis la diferencia? Ambos dos son en grupo, ¿no? Lo que pasa es que el cooperativo es cuando tenemos todos el mismo fin. O sea, el fin es conjunto. El colaborativo lo hacemos entre todos, pero cada uno tiene un fin. Colaborativo se colabora, lo dice la palabra, ¿no? Lo hacemos entre todos, pero cada uno tiene su propio fin. Mientras que el cooperativo es todos a la una. Todos juntos hacia el mismo fin. Esa es un poco la diferencia. El receptivo, ya sabéis, solo receptores, meros receptores sin procesar, ese no suele ser el más adecuado. Y el memorístico, ya sabéis que la memoria tiene las piernas pequeñitas, no va muy lejos, porque la memoria tiene una capacidad limitada. Asociativo es que lo asociamos una idea a otro. No sé si te digo que no lo asociamos a nada, que es que el asociativo se parece mucho al memorístico, que está aislado. Pero te aprendes una definición, pero no la asocias a nada. Hay algunos que tienen cosas comunes unas de otras, ¿vale? El explícito es el que está todo muy evidente, ¿no? Muy evidenciado, no hay que indagar ni que investigar nada, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible un aprendizaje? ¿Qué es lo que hace posible un aprendizaje? Pues aquí hay distintas teorías, lo sabéis, ¿no? ¿Conocéis la teoría de Piaget, la teoría de Vygotsky, el aprendizaje de Brunner? ¿Las conocéis? Las de las inteligencias múltiples de Gardner, el socioconstructivismo, el cognitivo. ¿Conocéis todas esas? Os he preparado un par de vídeos. Un segundito que comparto mi pantalla. Vamos a compartir mi pantalla. Aquí tenemos la pantalla. La metacognición. Toda persona tiene que entender por qué está haciendo lo que está haciendo y cómo está siendo su proceso de aprendizaje. Claro, yo pongo el ejemplo siempre de que es fundamental que entienda, por ejemplo, si su modelo cognitivo es reflexivo o es impulsivo. ¿Por qué? Porque lo tenemos que modelar. No nos sirve ni ser impulsivos ni reflexivos. De una forma muy sencilla, les voy a contar una manera de contar esto. Si yo soy muy impulsivo, respondo muy rápido a todo. Y si soy muy reflexivo, respondo excesivamente lento.
Pero yo puedo responder correcta o incorrectamente. ¿Cuál sería el proceso que un estudiante que usa estas herramientas va a adquirir? Mira, primero responderé muy lento e incorrectamente. Y lo esperaré que sea así. Luego responderé muy lento y correctamente. ¿Me debo parar ahí? No, porque el cerebro es muy raro y puedes aprobar ese examen y dentro de 2 años no haber servido de nada el tiempo que has dedicado porque esa red neuronal ha sido podada por el cerebro. El cerebro tiene la manía de todas las redes no eficientes, eliminarlas. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Entonces significa que aquellas cuestiones menos relevantes o que usamos menos o menos significativas van a desaparecer de nuestra memoria y por eso el modelo memorístico no suele funcionar. Por eso es mejor tener otro tipo de modelo de aprendizaje. El aprendizaje en el contexto académico es un sistema que ya viene reglado, ¿no? Y tiene una finalidad, ¿no? Pero digamos que nosotros tenemos libertad de cómo enseñamos para la vida, ¿no? Para afrontar las situaciones de la vida. Porque estamos abogando por un estilo educativo que genere competencias para poder desarrollarlos en la vida, en la realidad social y cuestiones que son muy prácticas. Entonces, cuanto más el ejemplo que pongamos de aprendizaje es más relevante para la vida del sujeto que está aprendiendo, es mucho mejor. O sea, si el alumno, nosotros le estamos enseñando, por ejemplo, cómo reciclar y tiene en su zona de donde vive cómo reciclar, es estupendo porque lo va a poner en práctica. Pero si le estamos enseñando cómo reciclar y no tiene ninguna forma de reciclar en su zona, ¿de qué sirve ese aprendizaje? Un aprendizaje que luego no se convierte en una realidad social. No lo puede llevar a la práctica, ni en el colegio, ni en la parte social, ni siquiera en su propio vida personal, ¿no? Si nosotros enseñamos hábitos de autocuidado, que es la tercera rama del aprendizaje, y no los puede poner en práctica porque no tiene forma de poder autocuidarse o de generar ese bienestar, pues no nos sirven de nada esos aprendizajes. Entonces los aprendizajes tienen que ir acomodados a la realidad social y personal del sujeto, ¿no? Bien, vamos a ver y hasta dónde podemos enseñar. Un segundo que os muestro el siguiente vídeo de otra teoría. Vamos a ver cuál es la teoría de Vygotsky sobre el aprendizaje. La teoría de Vygotsky sobre el aprendizaje se denomina socioconstructivismo. Vygotsky intenta responder a la pregunta de ¿cómo aprende el niño? Para Vygotsky, aprender significa adquirir funciones cognitivas superiores. ¿Cómo adquiere el niño funciones cognitivas superiores? Pues interaccionando con el entorno que le rodea. Pero no solo esto, sino que el niño interactúa con el entorno que le rodea a través de una serie de herramientas. En este caso, por ejemplo, podemos ver una lupa. El niño coge la lupa, se acerca al árbol y observa una hormiga. Está interaccionando con su entorno, pero está haciendo uso de una herramienta que facilita esta interacción con el entorno. Es por este motivo por el que Vygotsky denomina a su aprendizaje también como aprendizaje mediado. Vygotsky denomina también a este aprendizaje como aprendizaje sociocultural, porque las herramientas que median entre el niño y el entorno normalmente son de tipo social o cultural. Por ejemplo, pueden ser personas o también pueden ser
instrumentos o herramientas que utilizan las personas. Bueno, vamos a ver aparecer ahora un niño. Este niño puede andar, puede saltar, está jugando por el suelo, es decir, que el suelo es una zona que ya la tiene dominada. Se acerca al árbol y en el árbol puede observar que hay una rama que tiene un nido, unos pajaritos. Se quiere acercar a verlos, pero no puede, no tiene ahora mismo las posibilidades, las capacidades suficientes como para llegar a ese nivel, pues escalando el árbol o haciendo lo que sea que necesite para ver lo que hay dentro del nido. El suelo por donde el niño puede desenvolverse sin necesidad de ayuda se denominaría nivel de desarrollo real. Ahora va a aparecer un adulto. ¿Qué es lo que va a hacer este adulto? Va a ayudar al niño a que suba por el tronco para poder ver lo que hay dentro del nido. Este adulto no va a subir él por el tronco para ver lo que hay dentro del nido y decírselo al niño. No, ayuda al niño, pero es el niño el que por sí mismo va a trepar por el árbol y va a mirar dentro del nido. Con la ayuda del adulto, el niño va a llegar hasta un determinado punto del tronco del árbol. Este sería el nivel de desarrollo potencial. Es decir, es el punto hasta el que el niño puede acceder con ayuda del adulto. Esto que está apareciendo ahora por la derecha, de color amarillo, es un andamio. ¿Por qué aparece? Porque otro de los nombres que se da a la teoría de Vygotsky es teoría del andamiaje. Un andamio, en este caso, podría sustituir el papel del adulto, puesto que es una ayuda para el niño, no hace por él la tarea. El niño utilizaría esta ayuda para ir trepando poco a poco y hacer lo que por sí mismo, solo, sin ayuda, no podría. Bien, ahora vamos a dejar que se vaya también el niño para quedarnos con lo que sería el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial y analizar más claramente los conceptos. Hemos visto que el suelo sería el nivel de desarrollo real. Todo lo que sea el nivel del suelo o incluso por debajo, porque puede excavar, puede hacer agujeros, puede jugar con sus coches, etc., es una zona. Esta zona sería la zona de desarrollo real. Después hemos visto el nivel de desarrollo potencial. ¿Qué pasa con lo que queda por encima del nivel de desarrollo potencial? Pues que es una zona a la que el niño no va a poder acceder ni siquiera con ayuda. Por tanto, la zona que está entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial es la zona en la que el niño va a poder actuar con la ayuda del adulto y que va a ir progresivamente dominándola hasta que ya no necesite ningún tipo de ayuda. Esta zona se denomina zona de desarrollo próximo. Como veis, tenemos entonces dos conceptos diferentes. Tenemos el concepto de nivel, que sería una especie de línea imaginaria que delimita las zonas. ¿Por qué es esto importante para un maestro? Bien, es importante porque, como vemos, si el suelo es una zona que el niño ya la tiene totalmente dominada, no tiene sentido que intentemos enseñarle al niño a moverse, a desplazarse por el suelo, cuando es algo que ya sabe hacer. Pero tampoco tiene ningún sentido que intentemos enseñar al niño a hacer algo que está por encima del nivel de desarrollo potencial, porque está por encima de sus posibilidades. Puede ser porque por su nivel de desarrollo, o puede ser por miedos, o puede ser por cualquier motivo. Pero sea como sea, es una zona en la que no tiene sentido que intentemos intervenir porque no va a alcanzarla. ¿Dónde es el punto en el que nosotros sí que podemos y debemos intervenir? Pues en la zona de desarrollo próximo, que está entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Como os podéis imaginar, en el momento en el que un niño ya ha dominado a la perfección con la ayuda primero del maestro y después es capaz de realizarlo solo, la zona de desarrollo próximo, estos niveles que estamos viendo se van a desplazar hacia arriba. Donde ahora está el nivel de desarrollo potencial, encontraremos el nivel de desarrollo real, porque hasta ahí el niño es capaz de escalar solo por el árbol, por ejemplo. Y el nivel de desarrollo potencial estará más arriba, seguramente en la zona de las ramas más altas del árbol. El niño va a ser capaz de ver lo que hay en el nido, pero no va a ser capaz de trepar hasta la parte de arriba del todo del árbol. Esto podrá realizarlo más adelante o puede ser que no.
pero en cualquier caso podrá haber un adulto de referencia que esté a su lado, un maestro, por ejemplo, que sea el que le vaya enseñando cómo tiene que escalar un árbol. Y ya está, esa sería la explicación de la teoría de Vygotsky sobre el aprendizaje mediado o bien la teoría del andamiaje. Espero que os haya servido. ¿Conocíais el vídeo? Este vídeo explica de forma muy fácil la teoría de Vygotsky del andamiaje. Socioconstructivismo. Vale. ¿Qué diferencia veis entre el aprendizaje de Piaget, que si no lo conocéis, si no lo conocen, pues lo puedo os lo puedo resumir, pero me imagino que la mayoría lo conocen. ¿Cuál es la diferencia que ven entre Piaget y Vygotsky? Ambos dos están en vuestros apuntes y muchos más en vuestros PDF. ¿Os atrevéis? Bien. Desde mi punto de vista... Ah, no, Jennifer se va a atrever. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Decirme. Sí. Diferencia entre aprendizaje de Piaget y aprendizaje de Vygotsky. A veces os hablo de usted. Yo soy canaria. Entonces, a veces, y como estoy acostumbrada a dar clases para península, hablo con vosotros. Y a veces me lío entre los verbos del vosotros y el verbo de ustedes. Ustedes hablan de ustedes en Colombia. Entonces puedo utilizar el canario. Si notáis ahí alguna incongruencia es por eso. Porque me va a salir el peninsular y después me acuerdo, no, que voy a hablar a Colombia. O sea que puedo utilizar el ustedes. Digo que es mucho más experiencial, sí. Porque efectivamente Piaget piensa que las habilidades del sujeto son innatas y que lo único que haces con los conocimientos es elaborar pensamientos. Elaborar pensamientos o su propia definición sobre ese concepto, sobre las nociones del mundo, asimilando, lo único que hace para Piaget es asimilar y dar, transformar ideas o experiencias en pensamientos, en conocimientos. Y es verdad que construye, porque lo construye en función de su inteligencia, ¿no? Pero para Vygotsky va más allá, porque Vygotsky no solo influye en la inteligencia, sino influye muchas habilidades mentales, como son la atención, la percepción, la memoria y la voluntad, la motivación intrínseca, como digo yo. La motivación intrínseca juega un papel súper importante en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje por recompensa externa dura poco, mientras que el aprendizaje con motivación interna siempre estás queriendo aprender más, porque el beneficio es para ti. Bien, entonces, claro, en Vygotsky el descubrimiento va haciendo que te entren ganas, lo interiorices y te entren ganas de seguir descubriendo. Entonces va a generar más motivación intrínseca que en el modelo de Piaget, ¿no? Y al final, para Vygotsky, el docente ayuda a llegar al alumno. En el modelo de Piaget, el docente expone y el otro asimila. Exponer y asimilar en el de Piaget. En el de Vygotsky, da herramientas para conseguir ese aprendizaje. Con lo cual lo genera el propio sujeto. Y luego el modelo de aprendizaje de Brunner, pues nos presenta otro tipo de información, ¿no?
cómo el estudiante pues tiene que ir generando estructurando y secuenciando su propio aprendizaje. Vamos a ver otro vídeo. ¡Ocúltate, niño! Falsa alarma. ¡Mis nervios ya no soportan esto! ¿Qué vamos a hacer cuando esa niña llegue? Estoy pensando. ¡Memo! ¡Ayúdame! ¡Aguanta, ya voy! ¡Ayúdame! ¡Abajo! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo! ¡Ven! ¡Todos métanse ahí! ¡Así! ¿Qué pasa? ¡Bien hecho! Vale, adquiero un conocimiento, lo relaciono y lo pongo en práctica. ¡Yo sé qué hacer! ¡No! ¡Deben decirle a todos los peces que bajen juntos! ¡Sal de ahí ya! ¡Sé que esto funciona! ¡No quiero perderte otra vez! ¡Papá, no hay tiempo! ¡Solo así se salvará a Dory! ¡Yo sé hacer! Es cierto. Sé que lo harás. ¡Aleta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¿Bien? ¡Ya oyeron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Entienden lo que les digo? ¡Bajen! ¡Todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Deben nadar hacia abajo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Que no los piensan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! Buen líder. Otro con Puedo interacción. partir, ya que pronto será reina, podrá supervisar la producción. Doctora Flora, si me permites. ¿Qué? Una hoja común y corriente y una gota de rocío. ¡No! Se convertirá en un telescopio. Muy ingenioso. ¡Hola, princesa! Vaya, que luz hermosa esta mañana. Claro. Vamos a ponerlo en práctica. ¿Se encuentran bien? ¿En algo? ¿Están vivos? ¿Qué pasó? ¡Listo! ¡Ya está hecho! ¡La oruga se hace pasar por carnada viva! ¡Qué valor! Vale, entonces aprendemos que con eso, y lo ponemos en práctica, podemos adquirir un aprendizaje. Vean. ¡Wow! Esto es algo especial, fuera de lo común. ¿Qué? ¿Qué es? Es un cachivache que los humanos usan para acomodarse el cabello. Así. Un giro por aquí, un giro por acá. ¡Ay! Y listo. Te queda una configuración estética del cabello que todos los humanos admirarán. Cachivache. ¿Y eso qué es? ¡Ah! ¡Esto! Hace años que no veía uno de estos. ¡Fantástico! Un boquiche, un merfluo curvilíneo. ¡Oh! Los boquiches datan de la prehistoria, cuando los humanos se pasaban sentados viéndose unos a otros. Era aburridísimo. Así que inventaron los boquiches para crear música. Escuchen bien. Hay que saber de dónde se recogen los aprendizajes. Encantadoras y distinguidas, ¿verdad, Eric? ¿Te gusta? Es algo fuerte. Vale,
Entonces hay que saber desde dónde se recogen los aprendizajes. Es inadecuado, la experiencia no es adecuada. ¿Lo viste el vídeo? ¿Cómo que se congeló? ¿No lo pudiste ver? Solo se escuchaba, no se veía. ¿A todos os pasó lo mismo? Ah, no. Entonces, milagro fue que tu pantalla se congeló. Tu Adobe Connect le tienes que dar de vez en cuando resetear. Porque si los demás lo pudieron ver y tú no, no se trata de mi pantalla, sino de la tuya. Entonces, cuando te pase eso, dale a refrescar para que recicle. Vale, entonces, que se nos va la clase porque a mí me encanta ponerme a mostraros ejemplos prácticos y vídeos y luego se nos va el tiempo para lo esencial. Pero bueno, que esto también es esencial porque seguro que vais a recordar lo de Bandura durante mucho tiempo y seguro que vas a recordar el aprendizaje experiencial o hacer un aprendizaje significativo que nos sirve para algo, le buscamos la aplicación práctica, como con Nemo y como con las hormigas, pero sí que está claro que hay que saber de dónde se reciben los aprendizajes, porque si no el aprendizaje puede ser incorrecto como le pasó a la sirenita. El aprendizaje entonces es un proceso, no es un producto, es un proceso. Por eso la asignatura también se llama aprendizaje, psicopedagogía, proceso, no sé qué, porque es un proceso y está en continuo cambio. Nuestro aprendizaje puede ser continuo, porque por ejemplo la sirenita aprendió ya hoy que ese boquiche, que no deja de ser una pipa, no se puede utilizar como instrumento, sino que se utiliza para fumar. O sea, sobre un aprendizaje puede haber otro, entonces está en continuo cambio. Es verdad que se cambian nuestros conocimientos, se cambian nuestras habilidades, se cambian nuestras creencias, se cambian nuestros comportamientos, se cambian nuestras actitudes, que es más difícil cambiar nuestros prejuicios. En eso a veces hay que trabajar un poco más porque los prejuicios se consolidan. Y para el mejor cambio es la experiencia, porque la experiencia hace que el aprendizaje nos genere ese cambio en todos los sentidos. Entonces, el mejor aprendizaje es con la experiencia. Por eso decía lo de la experiencia de reciclar. Si no tenemos dónde reciclar, difícilmente vamos a conocer o integrar ese aprendizaje en nuestras vidas. El aprendizaje es un proceso holístico en el sentido de que es evolutivo y holístico. Evolutivo porque depende del momento madurativo de la persona. De hecho, no es lo mismo un aprendizaje dirigido a niños menores de edad, que, o sea, imagínate, la franja de 6 a 9 no es lo mismo que la franja de 15 a 18, porque los intereses son distintos y porque el proceso madurativo de cada uno y su forma de atender, de forma de modular y de procesar cognitivamente es distinta, ¿no? Ya como decía Piaget, por ejemplo, volviendo a Piaget, y esas fases del desarrollo ya no está en el preoperatorio, sino que está en el proceso de operatorio lógico. Y entonces ya necesita otra serie de aprendizajes que le estimulen. Y es holístico en el sentido de que van a situarlo en la parte académica, en la parte social, en la parte, digamos, de generarle habilidades, conocimientos y actitudes que al final son lo que integran las competencias, porque ¿qué es una competencia? Es un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que te preparan para poder hacer algo, ¿no? Como decía al inicio una compañera con lo de el ser, prepararse para ser y para hacer, ¿no? Y también tiene la parte social y emocional que influye en cómo aprendemos y en lo que nos interesa aprender. Entonces digamos que hay 3 dimensiones que generan el desarrollo del aprendizaje. Esas tres dimensiones son dimensiones
de comunicación y cooperación, de conocimientos, habilidades y actitudes, incentivo, motivación, sentimientos y emoción. Lo tenéis en la página del PDF. Esto que estoy es la página 8 del PDF. Hay una pirámide en la cual aparecen las tres dimensiones que se ponen en juego en el proceso de aprendizaje. Vale. Entonces, el aprendizaje, una situación de aprendizaje es una situación en la que se produce un proceso, que nos produce un cambio y que a través de la experiencia podemos dar una respuesta activa. ¿Cuál fue la respuesta activa de Nemo? Bajar con todos para conseguir que la red se fuera, ¿no? Esa es la respuesta activa a través de la experiencia que ya he vivido. Vale, esta es vuestra pirámide, la pirámide que estaba nombrando, en la cual ese desarrollo del aprendizaje tiene esas tres dimensiones. La motivación, los sentimientos y la emoción, con los conocimientos, las habilidades y las actitudes, que es el contenido de la competencia, y se pone todo en juego para la acción, la comunicación y la cooperación. ¿Qué es lo que hace posible el aprendizaje? Pues los factores que tenemos endógenos y exógenos. Endógenos, nuestras características propias con las que nacemos, las que poseemos, y exógenos que nos llegan desde el exterior. Entonces aquí vuelve a haber una interacción entre el factor endógeno y el fuera y dentro. El aprendizaje, por tanto, tiene fundamentos de la biología, de la psicología, de la educación, porque todas las teorías, los fundamentos psicopedagógicos se embeben de ahí, pero también tenemos que tener en cuenta en el proceso de aprendizaje los condicionantes internos, la edad que hemos dicho del sujeto y las características del sujeto, y tenemos que tener en cuenta dónde está situado el aprendizaje, en qué escuela, en qué lugar, en qué espacio de la sociedad está ubicado ese aprendizaje. Y a partir de ahí podemos aplicar adecuadamente nuestras propuestas de intervención psicopedagógica o incluso más allá, un proyecto de política educativa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nada. No sé si he explicado muy bien o muy mal, porque cuando no hay nada pueden ser las dos vías. Espero que lo primero. Vale, cuando llegamos al tema del aprendizaje académico dentro del contexto, o sea, el contexto académico en sí mismo, nos vamos a encontrar que lo que nosotros aprendemos luego también, o sea, tenemos en cuenta el contexto en el que estamos para el aprendizaje, pero que también lo que nosotros aprendemos va hacia afuera, hacia la vida, lo ponemos en práctica en la vida, o sea que también va hacia el desarrollo profesional y hacia el desarrollo social. Entonces, en el input tiene que ver el contexto, pero en la salida también tiene que ver el contexto, ¿no? Entonces, el sistema educativo y su regulación normativa es la que hace pues, que la gente vaya formando el currículum, la planificación docente, los planes de estudios. Ahí está siempre el psicopedagogo, siempre está desarrollando pues, los planes de estudios, la planificación docente, digamos que hace que unos contenidos o una planificación tenga éxito y otra tenga fracaso escolar. Cuando hacemos una planificación escolar, porque una tiene éxito y otra tiene fracaso. ¿Qué crees que influye para que una planificación? Inclusive, la misma planificación puede producir en unos casos éxito y en unos casos fracaso. ¿Por qué?
porque efectivamente, como dice Luisa, depende de la población a la que se aplique. Entonces, si no hemos visto la población en la que vamos a aplicar esa planificación docente, pues puede ser que no tenga éxito. Efectivamente. Normalmente se genera o se cree que en mayor nivel académico tienes una mayor posición en la sociedad. ¿Eso creéis que es así? Me refiero a una mayor posición, a un mejor estatus. Perdón, a un mayor estatus en la sociedad. Que generalmente pensamos que a mayor nivel académico, mayor estatus social, profesional, a mayor estatus, mayores opciones profesionales. Y es verdad que a veces tiene mucho que ver con eso, pero es verdad que muchas personas con el mismo nivel académico no necesariamente tienen el mismo estatus social. ¿Por qué? Y no por la base de la familia donde hayan salido. No me refiero a eso, sino a cómo desarrollan sus propias competencias personales. Entonces, es importante que en el aprendizaje motivemos no solamente en conocimientos, sino en el desarrollo de las competencias personales para aplicarlo en la vida y sentir que se puede conseguir el éxito. Porque si vamos predispuestos al fracaso, es muy probable que abandonemos por el camino. Entonces, la enseñanza y el aprendizaje de este momento actual, claro, efectivamente. Entonces, como dice David, digamos que es una forma de buscar ser más competitivo, de buscarlo, no necesariamente de lograrlo, sí, pero vamos a intentar promover, nosotros vamos a intentar promover aprendizajes significativos, que calen, que lleguen, que además vamos a intentar como psicopedagogos que las dificultades de aprendizaje las allanemos, que desaparezcan. Intentamos hacer intervenciones en las cuales las dificultades de aprendizaje que tenga el alumnado las pueda sobrepasar. Vamos a intentar integrar, y lo vamos a ver a lo largo de los temas porque estamos en el tema 1 de la introducción de las teorías y un poco de contextualizar todo, tenemos que intentar integrar a la familia, a la escuela y la comunidad, a los 3 factores en el aprendizaje, para que los 3 se impliquen en el aprendizaje. Lo cual es difícil, porque a veces las familias no están por la labor y dejan la labor educativa totalmente en la escuela y no en casa. Y es una labor, la labor de aprendizaje es una labor conjunta de todas las patas de la mesa que sujetan al individuo. La pata de la persona, la pata de la familia, la pata social y la pata familiar. Y la escolar, todas las patitas. Entonces, tenemos que intentar promover estrategias de aprendizaje que les motiven, que a su vez sean aprendizajes que ellos pongan en marcha en el lugar donde viven y no sea un aprendizaje tradicional o expositivo, sino que sea un aprendizaje que ellos consideren que es significativo y que lo pueden aplicar, que tenga una aplicación práctica. Exacto. Para poder tener un conocimiento o mayor interés por el aprendizaje en los alumnos. Eso va a fomentar
que tengan motivación hacia el aprendizaje. Y entonces, a través de cuestiones más prácticas, pueden tener aprendizajes de todas las áreas. Por ejemplo, imaginaros, voy a materializarlo. Imaginar que tenemos que enseñar las matemáticas, pues a través de la compra en el supermercado. Eso es algo práctico que todo el mundo tiene que comprar en el supermercado, y entonces podemos hacerlo. ¿Qué hacemos en el aula? Pues una experiencia de mercado interno en el aula, en el que ponemos un niño que vende fruta, el otro carnicero, el otro no sé qué, cada uno tiene su función, y hacemos una pequeña venta dentro del aula para aprender las matemáticas. O por ejemplo, vamos a hacer hábitos saludables, un tema transversal de hábitos saludables. Pues vamos a intentar aprender los colores y las frutas y hacer distintos zumos de frutas con los distintos colores. Eso sería destinado más a infantiles. Entonces estoy nombrando en función de edades. Imaginaros que tenemos que poner en práctica con adolescentes. Pues con adolescentes vamos a hacer una unidad didáctica en la que ellos mismos organicen cómo fomentar en el instituto, en su centro educativo, la mayor higiene, y que el uso de las mascarillas sea adecuado y que depositen las mascarillas en el lugar adecuado. Entonces, que ellos mismos, como adolescentes, promuevan qué actividades van a representar al resto del colegio para promover y fomentar el buen uso de las mascarillas y de la higiene en el centro, por ejemplo. Claro, o sea, nosotros tenemos que el aprendizaje formal llevarlo a una aplicación práctica que se podría adquirir en un contexto no formal, pero que lo vamos a llevar el contexto no formal también el contexto no formal como tal es fuera del aula, pero nosotros queremos que las cosas prácticas del aula las podemos aplicar en la vida real. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos la vida real al aula. Cosas que ellos puedan realmente ver que surgen. Entonces vamos a generar estrategias. Entonces ellos se le ocurren estrategias y ya están organizando, ya están planificando, ya están poniendo en marcha un montón de cosas. Porque al fin y al cabo, el aprendizaje es para el área social, o sea, salimos fuera de la escuela, ¿no? Y tenemos que aplicar nuestro aprendizaje a la vida diaria. Y además es que cuando aprendemos para relacionarnos, ¿no?, con los demás. Entonces tenemos que generar ámbitos socioafectivos donde pongamos en práctica los aprendizajes, pero también las emociones. Bien, entonces va a haber un tema que tiene que ver más en esta asignatura con la cuestión de la parte social, y luego otro tema que tiene que ver más con la parte del autocuidado, ¿no?, con el bienestar, con el generar hábitos adecuados para el bienestar personal y social, ¿no? Os proponen el propio tema 1 una propuesta de intervención práctica para que ensayéis, pero que no es de nota. ¿Creéis que son importantes las relaciones con los demás para generar aprendizaje? Sí, efectivamente. Mira, más que nunca en esta pandemia nos hemos dado cuenta que es necesario el aprendizaje en el aula, porque si no se pierden las habilidades sociales. También depende de qué edad, porque es verdad que los adolescentes se pueden conectar más a través de las redes sociales, pero los niños de menos de 10 años no suelen utilizarlas, y eso les disminuía su aprendizaje social, emocional, de habilidades sociales, de emociones, de expresión de emociones, de gestión de emociones. Entonces tenemos que tener un aprendizaje. ¿Creéis que la escuela puede fomentar ese aprendizaje significativo?
la escuela tal como está concebida hoy la podemos conseguir el aprendizaje significativo? ¿Podemos transformar esas unidades didácticas más tradicionales a un aprendizaje más significativo y práctico? Porque ese va a ser vuestro reto. Vale, poderse se puede, ¿no? Vale, entonces vamos a autorregularnos de forma individual a través del bienestar social, el bienestar de la salud. Vamos a intentar generar normas de convivencia para el bienestar y vamos también a tener generar competencias para la especialización profesional. Todo eso va a hacer que la educación sea bastante transversal, ¿no? Bien, este es el caso que os estaba comentando. Nos hemos ido de tiempo, vale. El caso me parece que nos vamos a hacerlo en el próximo día. Preguntas de verdadero y falso. Preguntas de verdadero y falso. ¿Es holístico nuestro aprendizaje? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vale. ¿Es un aprendizaje que está en continuo cambio? ¿O que está en continuo cambio nuestro aprendizaje? Y así no le pongo lo verdadero. Si nosotros nos encontramos ante una situación didáctica que no es aplicable a los sujetos o al alumnado que tenemos en clase, ¿la damos porque está dentro de planificación? Si queremos generar aprendizaje. No la damos, ¿verdad? Falso. No la damos. Es falso. No la vamos a dar porque la tendremos que modificar al tipo de sujetos que nos vamos a enfrentar. Vale. ¿A qué se puede deber el fracaso escolar? Se puede deber, ahora ya, de ítem de verdadero o falso, ¿se puede deber el fracaso escolar a una falta de motivación intrínseca? ¿Se puede deber el fracaso escolar de un alumno a una falta de adecuación del currículum escolar dirigido hacia el alumno? Bien. ¿Se puede dar aprendizaje fuera de la institución educativa? ¿Se pueden dar aprendizajes? Verdadero. Bien. Bueno, os quedan más o menos claro lo más importante. Y nos vemos, yo creo que es la próxima semana, si no recuerdo mal, el jueves. ¿Sí? Creo que el jueves, ¿no? Vale, pues hasta el jueves entonces. Recordar que tenéis estos recursos a fondo y
y nos vemos la próxima semana, es el jueves. ¿Os ha gustado la clase? ¿Le cambiaríais algo? El próximo día sí que no... Ah, es el viernes, es verdad. Es el viernes y además ese viernes no me puedo retrasar porque me han puesto 2 clases seguidas. O sea que tengo esta, pero terminando esta me empieza la otra. Y como tengo que recibir a los alumnos, pues tengo que estar en punto, clavada. Hoy sí me puedo permitir retrasarme un poco. Porque la siguiente clase la tengo en punto y todavía me quedan 23 minutos. Una preguntilla. ¿Cambiaríais algo de la clase? ¿Os gusta el estilo o preferéis que me ciña más al PDF? Porque estoy todavía a tiempo. Es la primera clase. No, para la próxima clase os ha parecido práctica, vale. Bastante preguntas a vosotros, sí. Os vais a cansar de preguntas, yo pregunto mucho. Quiero que saquéis los conceptos por vosotros mismos. La información casi que me la dais vosotros. Yo solo la gestiono. ¿Te gustó la clase con los vídeos? Vale, muy bien, Luisa, gracias. Vale, en cualquier caso, yo los voy a preguntar todas las semanas para si necesitáis que transforme algo, pues lo vamos transformando. ¿Por qué? Porque os decía al inicio que la clase hay que ponerla en función de los alumnos. No es el docente da la clase y los alumnos se acomodan, no. Creo que el docente tiene que acomodar los contenidos a las necesidades del aula. Claro, sin perder de vista los contenidos, porque los contenidos son los que son. Pero la forma en que se dan se puede acomodar. Vale, pues buena semana y pasarlo buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Pasar buen día. Aquí ya vamos casi al final de la tarde y vosotros estáis empezando la mañana, ¿no? Porque la diferencia horaria creo que son 6 horas como poco.